fácil, pero también donde tiene más valor, inclusive cuando pasa el tiempo, aquellos que se enaltecen en la derrota. Es importante leer esta columna, la recomiendo también, de hecho está en memo.com.ar, también este portal de la provincia de Mendoza, respecto a este análisis de Juan José Laborda, quien está en contacto con nosotros y saludamos. Buenas tardes, Juanjo, ¿cómo estás? Emiliano te saluda. Buenas tardes, Emiliano, un gusto escuchar y gracias por llamar. No, por favor. Bueno, ya pasaron 16 días. Podemos caratular de que lamentablemente la transición será una transición conflictiva, mucho más que compleja, de lo que podíamos llegar a imaginar, pero después, cuando hacemos una visita al pasado según estos comportamientos, ya dudamos de que haya un acto, un traspaso de mando que alimente la democracia, ¿no? Sí, vos sabés que inmediatamente de aquella noche del triunfo de Claudio Poggi, obviamente se da por sentado que empiezan las análisis, las especulaciones, algunas enfocadas a por qué sucedió lo que sucedió, por qué se dieron esos resultados electorales, otros empiezan a imaginar, bueno, cómo será el próximo gobierno, algunos que hemos votado la fórmula de Claudio la miramos con mucha esperanza, creemos que va a haber un cambio no solo de calidad de gestión, sino también de clima de libertad. Pero en el medio hay lo que se llama la transición. En este caso específico, 6 meses desde el 11 de junio al 10 de diciembre, para mí es mucho tiempo. Y ahí empiezan las preocupaciones, también reflexiones, las comparaciones. Yo diría que en lo personal mi mirada es que evidentemente a la luz del comportamiento que está teniendo el actual gobernador de la provincia es que ha decidido, evidentemente, a pesar de nos llamamos a la reflexión que le ha hecho Claudio desde el primer momento, de que este no va a ser un gobierno ni de rencores ni de venganzas, sino donde se va a privilegiar la paz social, el respeto, va a haber un gobierno de coalición que demuestra una mirada totalmente distinta, como se ha venido gestionando el gobierno de la provincia durante los últimos años. Mi preocupación era la transición. La transición, evidentemente, Alberto Rodríguez la va a complicar. Creo que hoy hay un comunicado de Claudio Poggi advirtiéndole desde el gobernador para abajo de que no coloquen minas en sentido militar, sí, como metáfora, desde luego, a la futura gestión, que paren de hacer nuevas contrataciones, que dejen de transformar empleados contratados en empleados de planta permanente. Bueno, todo eso que lo explica muy bien Claudio, yo le agregaría, y por el valor simbólico, el silencio del gobernador. En cualquier democracia en el mundo, no solo la del primer mundo, sino de países muy cercanos, yo cito el caso de Uruguay, de Chile, donde inmediatamente a pocas horas de cerrado el comicio y ya teniendo una cierta certeza sobre la tendencia electoral, inmediatamente los principales actores se saludan, se felicitan, se ponen a disposición del otro. Cito los más ejemplos, bueno, Uruguay, en las figuras emblemáticas de los dos líderes principales que ha tenido las fuerzas del bipartidismo uruguayo, que es Julio María Sanguinetti, y el último que fue Pepe Mujica. Incluso uno lo ve puede ver por televisión, e incluso han escrito libros sobre cómo estos dos grandes actores políticos han consolidado la democracia, la convivencia, el respeto mutuo. En Chile inmediatamente, eso se puede ver por televisión, inmediatamente hay una práctica constitucional de que inmediatamente, teniendo el resultado electoral, el presidente saliente llama al presidente electo y el otro día, el lunes a la mañana, desayunan juntos. Todo esto tiene que ver con la convivencia, el respeto y la paz social, Emiliano. Bueno, el gobernador de la provincia ha elegido todo lo contrario, parecerse a personajes, a mi modo de ver, bastante poco democráticos, diría hasta peligrosos, como fueron los casos más emblemáticos de Trump en Estados Unidos o de Bolsonaro en Brasil. Bolsonaro no reconoció la derrota, se fue del país, no le transmitió el mando a Lula y, como si esto fuera poco, mandó a un grupo de patoteros de su partido político a tomar por asalto el día del cambio institucional en la Casa de Gobierno en Brasilia, que es el Plan Alto. Bueno, volvamos a lo local. Alberto Roiza no ha reconocido la derrota, no ha felicitado al gobernador y está teniendo gestos o conductas o actos de gobierno que demuestran
y ahí me quiero detener de esto, Sí. alguien podrá decir, es un maleducado, otros podrán decir, está enojado, algo podrá decir, no sabe perder. Yo creo que es mucho más grave eso. Yo creo que la provincia de San Luis, durante la gestión de Alberto Roizá, ha estado en manos de una persona facciosa, de una persona violenta, de una persona que no reconoce ideológicamente el principio democrático básico de la soberanía popular, que es sino el silencio de no reconocer la derrota, que el pueblo se equivocó, como dijo ese monigote que tiene en la televisión estatal el domingo a la noche, el pueblo se equivocó. ¿Quiénes son para decir eso? ¿Sabes lo que transmiten en el fondo? Es parte de allá yo lo hago referencia a las lecturas juveniles de Alberto Roizá, que era su libro de cabecera, y lo ha escrito y está documentado, un libro fascista que se denominó Psicología del Puntano, de su tío Víctor Sá, en los años 36, que adhería en la Guerra Civil Española al grupo revolucionario de Francisco Franco, y la ideología del Francisco Franco era, y así se autodenominó, caudillo de España por la gracia de Dios. Entonces Alberto Roizá, al desconocer la voluntad popular, adversa en este caso, se erige, aunque no lo diga, en que él es gobernador de la provincia de San Luis, no por el pueblo, sino por la gracia de un supuesto Dios. No sé si cree. Entiendo, sí. Esta idea monárquica de que el pueblo no tiene que opinar, o por qué opinar, o derecho a opinar sobre quiénes van a gobernar la provincia de San Luis, sino que él se pone por encima, me parece que forma parte, y en todo caso desenmascara a un fascista que desde de sus lecturas juveniles ha estado a cargo de los asuntos públicos de la provincia de San Luis. Me parece muy grave, y esto el pueblo de San Luis, que seguramente agobiado por la crisis socioeconómica, no le presta toda la atención. Entonces yo creo que los medios de comunicación o la dirigencia política tienen que advertir que los asuntos públicos han estado y estarán unos meses más en manos de una persona profundamente antidemocrático que desprecia el resultado electoral, porque para él el pueblo no votó. Se me hace acordar aquella famosa expresión de otro antidemocrático, fue el general Galtieri, que tenía una célebre frase que le preguntaron, dígame general, ¿cuándo va a votar el pueblo argentino? Las urnas están guardadas, muy bien guardadas. Este desprecio a la voluntad popular es lo que está expresando con ese silencio, digo en mi nota, atronador Alberto Roizá. Y es muy lamentable y creo que es muy peligroso y tenemos que estar atentos. Yo obviamente no desearía ningún acto de violencia o algo parecido seguro. En el traspaso del 10 de diciembre, pero creo que hay que advertir a la opinión pública que estamos en manos de una persona absolutamente antidemocrática. Vos recién en esta nota también hablabas de antecedentes, ¿no? En el 96 y en el 2001 que ha tenido este tipo de conductas. No es la primera vez. Sí, sí. Te voy a citar tres. Ahí cito dos, pero me omití una. De otro sentido, pero de la misma desprecio a la voluntad popular. En el año 85, ellos venían incubando el proyecto que después se le materializa de la perpetuación en el poder. Para ello necesitaban ganar la elección legislativa de medio término en el año 85 para obtener mayoría y reformar la Constitución. Y establecer lo que después hicieron por otros caminos, la reelección indefinida del gobernador. Bueno, pierden la elección. ¿Y qué hacen? La desconocen, hacen una tramoya, los citan a los diputados del radicalismo en una reunión ante un eventual conflicto, los tienen, entre comillas, detenidos en la residencia del gobernador, mientras una minoría facciosa del justicialismo concurren a la sede de la legislatura, estaba ahí en calle San Martín y 9 de julio, dictan una ley anulando la elección que habían perdido. Después viene una crisis institucional y bueno, se sale, creo yo, mirado de la perspectiva del paso de los años, de la peor manera, porque logran lo que querían, que era la modificación constitucional. Años después, y es la que había omitido, sí. Alberto Roizá pierde de manera escandalosa la elección a intendente en el año 99. Había 4 candidatos, esto es en octubre del año 99, sale reelegido Carlos Ponce, segunda sale Raúl Laborde, tercero Javier Cacassi, cuarto y candidato al oficialismo que era Hugo Marín. ¿Qué hace Alberto Roizá? No acepta que el pueblo de San Luis los haya colocado en el último lugar. ¿Y qué hace? Se enoja y castiga como buen autoritario antidemocrático y manda el proyecto de legislatura de división de la ciudad de San Luis. Qué locura, ¿no? Atentado a nuestra identidad provincial, a nuestra historia,
que nunca, hasta el más loco de los locos, los dictadores, se animó. Él lo hizo, hasta que se subleva el pueblo de San Luis, aquel famoso 18 de septiembre del 2000, e impide a través de una gran movilización que Alberto logre, pues ya tenía media sanción del Senado, la división de la ciudad de San Luis. Nunca, hasta el peor de los dictadores que puede haber pasado por esta provincia, imaginó hacerle tanto daño a nuestra historia, dividiendo, rompiendo la ciudad de San Luis. Y en el año 2001 aprovechó una derrota electoral de medio término de su entonces enemigo, que era Carlos Ponce, y le hace durante 30, 40 días esas marchas que se denominaron Navidad sin Ponce. Que lo que lo salva a Ponce es que en el medio del camino, donde a Ponce lo llevaban al cadalso, aparece la designación de Adolfo Ruiz como presidente, obviamente cambiado el objetivo se dedican a otra cosa. Pero estas son conductas reiteradas de una persona que desprecia la voluntad popular, que son aquellos pseudodemócratas que dicen la democracia vale si me votan, y si no me votan, peor para el pueblo, porque me enojo y los castigo. Bueno, yo creo que el pueblo de San Luis tiene que estar atento, porque este personaje puede hacer cualquier cosa, y sería muy interesante que el pueblo y la opinión pública se vaya preparando, de que este señor y su equipo, el 11 de diciembre, al otro día, van a tener que rendir cuenta de los negociados que han hecho. Porque Alberto Roizal llegó a la función pública teniendo hasta los calzoncillos rotos, y hoy es un multimillonario. Me parece que va a tener que explicar de dónde sacó lo que sacó. Vos recién decías y hablabas de esto, ¿no? Analizando la política se analiza todo, movimientos, gestos, silencios y demás. ¿Cómo analizás la foto del día después de las elecciones, 48 horas después, con un ministro de gobierno devaluado, con un ministro denunciado por enriquecimiento ilícito en la previa, en la antesala de las elecciones del domingo 11 de junio? ¿Lo notás como una actitud desafiante o de profundizar todas las políticas que han llevado a este deterioro social hoy a San Luis de cara al 10 de diciembre? ¿Cómo analizás esa foto? Y frente al silencio y esa exhibición de esa foto, donde él está sonriendo, sí, me parece que es una provocación. Un amigo mío que los conoce bastante me dice, es mucho más que eso. ¿Sabés qué están haciendo en esa foto? Se ha reunido el gabinete para ver cómo vacía las cuentas públicas para que el 10 de diciembre a la provincia, eventualmente a Claudio Polle, cuando llegue a la gobernación, lo único que encuentre sean deudas. Están llevando las joyas de la corona. ¿Cómo? Haciendo contratos y comprometiendo el gasto público. Bueno, creo que las reservas que tuvo siempre San Luis y que de alguna manera le daban una fuerte apoyatura para emprender no solo gasto público en el sentido de inversión en infraestructura, sino para soportar determinadas crisis en materia socioeconómica. Bueno, todas esas reservas las han quemado. Bueno, tendrán que rendir cuenta porque esas reservas, esos bonos que tiene la provincia han sido mal vendidos por debajo de la paridad, con lo cual ahí hay una defraudación y un perjuicio del patrimonio del Estado que van a tener que rendir cuenta. El 11 de diciembre muchos de estos funcionarios tendrán que buscarse un abogado. Juanjo, agradecerte el tiempo y la buena predisposición, como siempre, muy amable. Un abrazo, Emiliano. Juanjo Laborda Ibarra, ex legislador provincial. Era interesante la columna que escribió Juanjo Laborda, que dice Alberto Rodríguez A. más cerca de Jair Bolsonaro que de Felipe González. Hoy el gobernador